Bueno, buenos días, tardes o noches. Vamos a empezar a hablar hoy del armado de bandas. Para poder construir nuestro armado de bandas, vamos a deconstruirlo. Vamos a pensar un poco el armado de bandas, pero desde una forma... vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a pensar nuestro armado de bandas de una forma totalmente profesional. Vamos a darle bolilla a lo que es el flujo de trabajo. Esto que ustedes ven en otras materias seguramente sobre el flujo de trabajo. Pero en este caso, no solamente el flujo de trabajo con las otras áreas de la película, sino más que nada y pensándolo internamente de lo que es el flujo de trabajo dentro del trabajo de sonido. Si ustedes trabajaran solitarios, si la película, o sea, que es lo que sucede cuando hacemos prácticas o cuando se trabaja en películas muy chicas de forma solitaria, en donde alguien hace la edición de imagen y la edición de sonido, que puede suceder también, pero en una película estándar, profesional, hay montones de trabajos que se estandarizan y que se tienen que estandarizar por esto que les digo del flujo de trabajo. Es necesario poder poner un código, poder decir, bueno, si yo voy a agarrar mi trabajo, voy a empezar mi trabajo donde lo terminaste vos, como por ejemplo la forma más fácil de pensar es cuando terminaste la edición de imagen, empezaste la edición de sonido, que generalmente sucede esto, aunque no debería ser así también. Entonces, un poco ponerse de acuerdo en la compatibilidad de los programas que vamos a usar, la compatibilidad de los archivos que vamos a usar, la compatibilidad de los del tipo de almacenamiento que vamos a usar y la compatibilidad del trabajo. O sea, porque si no es como hablar en distintos idiomas. Lo más importante, lo que salta primero, digamos, del flujo de trabajo, entre el flujo de trabajo de lo que es la edición de imagen y la edición de sonido, es el pasaje de estos programas que se usan generalmente, más usados por la imagen y por el sonido, que son hoy en día, o por lo menos en nuestro ámbito en donde nosotros nos movemos, son el Adobe Premiere y el Pro Tools. Son los dos programas más usados, más utilizados. Pero igual hay un montón de otros programas y no quiere decir que no sirvan, incluso que sean mejores. Pero es lo que está más estandarizado. En una época, hace muchos años, hace 15 años, para mí son menos que 30, pero bueno, en una época las PC no tenían la misma capacidad que lo que es Apple y se usaba todo Apple. Eso ya era una estandarización, era parte del flujo de trabajo. Y en esa época, donde tampoco eran compatibles los sistemas, una compatibilización, por ejemplo, era que si vos tenías un disco rígido formateado para Apple, era un problema si alguien usaba PC. Con el tiempo las cosas fueron cambiando, la tecnología fue avanzando, se fue elastizando todo y se fue compatibilizando. Es esto que yo les decía de Dolby y de la compatibilización de empresas y de marcas. Muchas empresas compatibilizaron y otras se comieron a todas a las demás. Por ejemplo, DigiDesign, que es la empresa que inventó el Pro Tools, la marca del programa Pro Tools, fue absorbida hace muchos años por Avid. Avid era una empresa que hacía edición de imagen y en cierto momento la compraron a DigiDesign. Lo mismo pasa con Adobe, que fue comprando marcas y tiene un abanico, un paquete terrible. O sea, es todo una cuestión de que el grande se come al chico y bueno.
Y de esa forma también estandarizan. Pero bueno, lo que es la estandarización entre las plataformas Mac y PC, todo lo que es Apple, antes era totalmente cerrado. Incluso vos no podías comprar absolutamente nada que no esté dentro de Apple, ningún repuesto de Apple. Y las PC sí, era un sistema abierto. Pero bueno, ahora es un poquito distinto. Y ahora se puede trabajar tanto con Apple como con PC y bueno, es lo mismo, los programas son los mismos, vienen para plataforma Apple o PC y los archivos son los mismos. Lo único hay que tener ciertos cuidados en nuestros formateos de discos, etcétera, pero ahora es todo totalmente compatible. Este flujo de trabajo que yo les decía entre la imagen y el sonido, nosotros vamos a ver cosas muy básicas, después vamos a ir profundizando, pero vamos a ver cosas muy básicas. Yo me voy a referir siempre en tecnología, me voy a referir a esto que les dije, a lo que es Premiere y a lo que es Pro Tools, pero es compatible con todos los otros sistemas. Me voy a referir a estas herramientas porque son las que uso, son las que están estandarizadísimas, son las que más se usan y son las que están al alcance de todos. En la escuela el año que viene vamos a ver esto en las plataformas Apple y PC. Vamos a empezar con esto básico, pero lo vamos a nombrar porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a estar haciendo. Cuando nosotros tenemos un proyecto de Premiere y nosotros ya hicimos la grabación, supónganse, yo creo que lo han hecho el año pasado, grabaron en lo que sea, editaron en Premiere, etcétera, etcétera, y después van a transferir sus bandas al sonidista, al área de sonido, y lo van a transferir para que se puedan abrir en Pro Tools y se puedan organizar las bandas en Pro Tools. Lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. Cuando ustedes exportan el material de Premiere a Pro Tools, lo van a exportar en dos partes. Una que va a tener lo que es la imagen de referencia. La imagen de referencia es lo que nos va a servir justamente a referencia, que se puede abrir directamente en el Pro Tools como referencia. En realidad se puede editar también un poco, pero no me conviene. Y lo que van a tener son las bandas puras, las bandas sin modificación, las bandas de sonido, en donde ustedes las van a poder abrir y las van a poder ubicar en el timeline de forma automática. ¿Cómo es esto? Voy a irme para atrás. Me voy a ir para atrás unos cuantos años. Y quiero ponerlos en un contexto histórico, que capaz que ustedes también lo vieron por otro lado, pero yo se los quiero comentar porque tiene que ver con cosas que nosotros vamos a ver en la actualidad y tiene que ver con herencias de cómo es esto del trabajo de sonido profesional. Antiguamente se trabajaba en fílmico, había una copia campeón. Esto se le llamaba así al positivado que se usaba para manosear, para cortar, para trabajar en una moviola. La moviola era un aparato enorme que tenía todos sus engranajes y sus cosas. Y había una cuestión que era la sincronización. O sea, el problema más grande que había hace unas décadas atrás era que cómo hacemos para sincronizar nuestro audio con nuestro fílmico y las diferentes bandas de audio, las diferentes bandas de fílmico. Esta sincronización más básica en realidad era una sincronización mecánica, como estos inventores locos que usaban engranajes y cosas. Bueno, eran engranajes, sí, eran engranajes. Las máquinas se engranaban a través de engranajes y se sincronizaban las diferentes máquinas eléctricamente, estos motores eléctricos, a través de engranajes y cosas. Y tenían, por ejemplo, en el Nagra había una sincronización interna que le decían Rosetta, que era era basado en un reloj de cuarzo, en donde lo que hacía era multiplicar una señal eléctrica en montones de veces. Esta sincronización se lograba que la sincronización interna era tan precisa que para que se vaya a un cuadro, un segundo, tenían que pasar muchas horas. Entonces
no se iba nunca porque una toma duraba, para que se den una idea, un rollo de 35 milímetros duraba 20 minutos. Y depende de la época, pero una cinta, la cinta magnética, duraba, de un Nagra, por ejemplo, duraba también, depende de la velocidad con la cual corría, pero una velocidad estándar podía durar como mucho media hora o como mucho 15 minutos, depende de la cinta. Entonces se podía sincronizar internamente de una forma eléctrica los engranajes, pero bueno, cuando se hacía la postproducción se sincronizaba de una forma mecánica. Y esta moviola, esta mesa, movía su motor eléctrico y más o menos iba a 24 cuadros por segundo, pero lo interesante era que todas las bandas que estaban linkeadas a esta velocidad motriz mecánica, iban todas agarradas, aparejadas a través de engranajes. Entonces se ponía el fílmico, este campeón que yo les decía, este positivado de trabajo, se trabajaba y se ponía a la par las bandas que se habían grabado en el Nagra, por ejemplo en el directo, en el sonido directo, o que se habían grabado en estudio también sobre material magnético, se las regrababa en material de 35 milímetros también magnético. Este magnético se llamaba magnético perforado y si bien había 35 milímetros, en realidad no importaba el ancho, lo que se usaba era 17,5, o sea, se cortaba en dos este magnético y se usaba más que nada el 17,5. Yo he trabajado, por ejemplo, en la película Rey Muerto con material 35 milímetros, no era 17,5, era 35 milímetros magnético perforado. Era una emulsión magnética que estaba pegada al film y un cabezal leía, grababa, y un cabezal como cualquier grabador, o sea, grababa, borraba y reproducía lo que estaba grabado en este magnético perforado. Este magnético perforado, cuando uno quería tener cuando uno armaba la película final, que tenía todas las bandas listas, ambientes, sonidos, sonido directo, todos los diálogos, los doblajes, los ambientes, los efectos especiales, etcétera, etcétera, las músicas, todo estaba en bandas separadas, o sea, como tiene que ser. Entonces se separaba, se mezclaba en una consola. Pero todas estas bandas, cada una de estas bandas era un rollo de magnético perforado. Cuando se editaba en esta moviola, y la moviola, cuando había un corte, el corte se cortaba con este cortador de cinta, y igual que eso, aparejado a eso, se cortaba el magnético perforado. Se le ponía una cinta scotch, una cinta, y se pegaba todo lo que era el magnético perforado. Todo este material ya montado, ya grabado, tenía las imperfecciones de que tenía la cinta scotch en el medio, porque se cortaba también la cinta del magnético perforado. O sea que todo esto había que volverlo a regrabar en una banda, etcétera, etcétera. Cuando salían las cintas de ahí, el visionado que se hacía en la moviola, se lo podía hacer en la moviola, pero generalmente yo he asistido a esas exhibiciones en Cinecolor, en donde te pasaban la película en doble banda. Entonces te pasaban una película en doble banda, armaban la película, la pasaban con un proyector, y con dos proyectores en realidad, porque se pasaba rollo por rollo, y vos podías escuchar la película, podías ver la película y la escuchabas en algo que se llamaba doble banda. El doble banda era solamente los diálogos y solamente las músicas, que en realidad era una referencia. Con el tiempo fue siendo una referencia, o sea, antes también ese doble banda, tal vez la música se volvía a regrabar, pero los diálogos se aprovechaban también de esa primera edición. Y después, ¿cómo se hacía? Se hacía el campeón se leían los quicots, se leían los pietajes, porque en la cinta al costadito tenía un número y venía el trabajo del cortador, de la cortadora de negativo. Y la cortadora de negativo lo que era es copiar todos estos quicots y cortar en el negativo, cortar donde tenía que ser y pegar y que quede todo prolijo. Y se hacía el master y dub, que eso lo van a ver también en producción, o sea, es un poco de la historia de lo que es el film. ¿Pero qué pasaba? O sea,
Después era todo el trabajo de sonido. Y el trabajo de sonido terminaba amarrado a la imagen ya armada, y sobre esa imagen armada se armaban los multipistas y se armaba toda la cantidad de bandas que uno quería tener. Después se regrababa en magnético perforado. O sea, fue pasando por muchas etapas, digamos, muchos cambios de tecnología, pero generalmente siempre era magnético, Añares fue magnético de distintas formas. Esto se pasaba, finalmente se regrababa a la sala de regrabación, que se le decía, que es la sala de mezcla, que es una sala muy cara, donde vos tenés todo armado, como yo les contaba, que es una sala acustizada como cine. Entonces se armaba y cada una de estas bandas quedaban grabadas parejas en el magnético perforado. Y este magnético perforado era todo también entre medio de engranajes. Esto yo les decía, estas máquinas que iban por engranaje, era toda una pared que estaba todo lleno de cada uno tenía una banda, era una pared enorme donde vos tenías los carreteles de magnético perforado, donde iban linkeados al proyector, y vos desde la sala de mezcla, mientras vos le dabas al mixer, a los potenciómetros del mixer, después rebobinabas el proyector o lo ponías en el lugar y lo volvías a remezclar, sin automatización. O sea, la tecnología fue cambiando, pero no había automatización. Lo que vos tenías era, si vos tenías, qué sé yo, 30 bandas, y bueno, 30 bandas, ¿cuántos dedos tenemos cada uno? O sea, digo, y además, ¿cómo haces para acordarte? Entonces tenías, qué sé yo, 4 o 5 mixers, los que podían entrar también en la mesa. La mesa era larga, la mesa donde estaban todos los potenciómetros, y estaban todos. Y vos agarrabas John Flex y le pegabas a cada canal para acordarte al lado del potenciómetro dónde habías dejado de inicio y de cierre. Entonces vos ponías play en el proyector desde un punto hasta otro y tenías que hacer lo mismo, y primero lo ensayabas, bueno, lo voy a hacer por acá. Primero iniciabas donde ya estaba grabado, hacías por partecitas, hacías aquello 1 minuto, 2 minutos de película, bueno, lo que sea, lo que se podía manejar. Entonces ahí vos subías una puerta, bajabas un caballo, un perro, un tipo que hablaba, una tipa, o sea, qué sé yo, no sé. Era, vos agarrabas y subías y bajabas la música, hacías los fade in, fade out, pero todo, no había nada automatizado. Las consolas no eran automatizadas, simplemente tenías gente que subía y bajaba los potenciómetros, y una vez que quedaba grabado, y lo que te tenías que acordar era el punto donde apretabas stop y dejabas de grabar, para después retomar desde ese punto en el mismo lugar, porque lo que vos ibas a hacer, entonces ponías los pedazos de cinta de papel y marcabas en el potenciómetro, marcabas esto, te hacías anotaciones, qué sé yo, y estaban todo. Entonces largabas y entre los 4 o 5 mixer que había, 3, lo que sea, movían los potenciómetros y cada uno escuchaba y bueno, y ecualizabas. Era algo realmente muy interesante. ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué les cuento todo esto? Que para mí es interesantísimo. Cuando empecé lo viví y me pareció algo alucinante. Pero más alucinante es que todo lo tengamos ahora metido dentro de la computadora. Es como que uno no tiene dimensión de lo que es la tecnología y la revolución que fue la tecnología digital. Porque no pasaron muchos años. Quizá si hay gente de menor edad, quizá no lo sepan ver por ahora, no lo sepan apreciar, pero es como que realmente es asombroso. Necesidades que nosotros teníamos, como ahora están ya resueltas. Y es así, esto que yo les digo, que ¿por qué heredamos cosas? Porque así como heredamos oficio y heredamos cosas muy interesantes y se desarrollan tecnologías a través de las necesidades que tenemos, pero también a veces heredamos mañas, no sé si llamarlo así, heredamos formas de oficio
en donde deberíamos cambiar. Sí, porque esas formas tenían más que ver con las limitaciones que tenían los oficios. Y muchas veces eso nos juega en contra. ¿A qué voy? Por ejemplo, esto que les digo, que termina la imagen de ser editada y pasa a otro programa y se edita el sonido. Es la forma de hacer películas tipo chorizo. Es la forma correcta de este flujo de trabajo. Correcta, bueno, es la forma del flujo de trabajo. Ahora, cuando en el flujo de trabajo intervienen un montón de actores y un montón de oficios, es necesario el flujo de trabajo, es necesario ponerse de acuerdo, pero también a veces es necesario poder tener todos los engranajes y poner de acuerdo a todos los engranajes, todos estos actores, en beneficio de la película y sin heredar estándares también. A ver, ¿a qué voy? Digo, la forma de que ya terminó el trabajo el editor de imagen y ahora viene el sonidista a trabajar, y bueno, no está bueno. En ese sentido, ustedes, siendo menos y estar trabajando mancomunadamente como grupo de cine, como grupo de trabajo, tienen una ventaja, que es poder decidir las cosas en grupo, poder que haya un feedback entre el área de sonido y el área de imagen, poder que los dos aporten cosas. A mí me parece que hay formas de cine amateur que a veces le aportan mucho al cine profesional. Y en esto me quiero referir a esta herencia que no está buena, que es que el editor de imagen trabaja la imagen. Y en realidad trabaja la imagen y el sonido también. O sea, el editor de imagen trabaja, no es editor de imagen, es montajista y trabaja la imagen y el sonido. Hace montaje de sonido también, selecciona las músicas con el director, pero no hay intervención del director de sonido. Cuando el director de sonido entra en el trabajo, ya el montajista no hace más nada. Capaz que puede llegar a modificar algo, no sé, depende de la película, pero en realidad en el flujo de trabajo normal de una película profesional, de las más caras, digamos, o de las tipo chorizo, ese trabajo ya terminó. Y entonces el sonidista, lo que hace, el director de sonido, tiene que desarrollar lo que puede dentro de la estructura que ya tiene armada. Y queda poco por diseñar el sonido ahí, o sea, queda es una picardía, porque en realidad se pierde, o sea, la película se pierde esta posibilidad de que el diseñador de sonido pueda aportar cosas más interesantes. Bueno, pero esto es así en todas partes del mundo. O sea, el cine profesional, el cine más caro, tiene estos estándares, estos flujos de trabajo, que son parecidísimos, son los mismos, por una necesidad industrial. O sea, la industria tiene esto. Y tiene una cantidad de compartimentos de diferentes oficios, en donde cada uno de estos engranajes tiene que engranar gracias a este flujo de trabajo. Bueno, les decía, el primer flujo de trabajo interesante en postproducción, más importante en postproducción, es lo que es cómo vamos a llevar nuestras bandas de armado de imagen a lo que es nuestro Pro Tools de nuestro sonido. Y les decía, por un lado vamos a bajar en el Premiere, y lo vamos a hacer, esto es una práctica que debemos hacerla, vamos a bajar en nuestro proyecto, del in al out, lo vamos a bajar en un MP4, en un .mov, vamos a bajar la imagen de referencia y vamos a exportar también esto que ven acá, que se llama OMF. Vamos a ver un poco lo del OMF. Primero vamos a exportar, esta es la sesión, es una de las clases, esta sesión. Estoy en el lado Premiere y lo que voy a hacer ahora es, voy a exportar
suponiendo que ya está terminado el trabajo, esto que yo les decía del flujo de trabajo, de primero trabajar la imagen y después el sonido, pero en este caso tenemos que pasar de programa del Premiere al Pro Tools. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos las bandas de imagen y las bandas de sonido. Primero vamos a hacer que al principio y al final de nuestra sesión tengamos un VIP de referencia, algo que dure un cuadro, cualquier cosa. Vamos a generar un VIP con una imagen y sonido, y eso es lo que vamos a tener que hacer coincidir en nuestra sesión de Pro Tools. Eso siempre es bueno tenerlo, y tenerlo de entrada y de salida nos va a ayudar a saber si tenemos algún problema de sincro o algo, cosa que es muy raro hoy en día. Antes se tenía que usar sí o sí. Es como cuando ustedes hacen el clack y después sincronizan. Como ahora los programas tienen imagen y sonido y eso no hace falta. Pero nosotros vamos a entrar ahora al Pro Tools con la imagen separada del sonido, y la imagen la vamos a sincronizar en nuestra sesión. Entonces, o bien la podemos poner de entrada de cero, o le ponemos un VIP y con eso podemos chequear cómo está la cosa. Entonces vamos a generar un VIP. Acá tenemos, este es el comienzo de nuestra sesión. Vamos a generar acá un VIP. Acá tenemos barras y tonos, igual que en la sesión. Agarro y lo pongo, qué sé yo, acá póngale. Si yo amplío el in, lo corro. Pero lo importante, y esto es para el Pro Tools, lo muy importante, es que tengamos solamente un cuadro. De esto tengamos solamente un cuadro, que podamos reducir esto a un cuadro, no más de un cuadrito. Eso. Bueno, y al final vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar aquí en el final, nos podemos pasar un poco para no formar esto. Como ya lo tengo recortado en un cuadrito, agarro así, copio, control C, voy al final y coloco aquí el otro cuadrito. ¿Bien? Estoy sobre el último. Ok. Listo. Entonces yo tengo acá los dos cuadritos de entrada y de salida. Entonces yo voy a exportar. Voy a exportar acá la media. Exporto la media. Voy a elegir acá, puedo elegir, antiguamente se usaba JPGA para el Pro Tools, pero ahora se puede usar casi cualquier formato. Vamos a usar H264, que es lo más común que se usa, lo más usado. Y acá podría usar el mismo formato. Este formato, no se olviden que lo vamos a usar como referencia, o sea, esta imagen la vamos a usar como referencia para esclavizar las bandas de audio, los tracks de audio del Pro Tools. Le pongo, bueno, este ya se llama doble de enmascaramiento. Me fijo dónde lo voy a guardar. Lo guardo acá. Ok. Y exporto. De in, out. Export. Va a hacer todo el export. Va a tardar 35 minutos en exportar. Bueno, una vez que ustedes tienen copiado la referencia a video, que es lo que tarda más, van a copiar el OMF. Y el OMF es el mismo procedimiento. Van a export y copian el OMF. El OMF en realidad es un archivo como el zip, en donde se transforma todo en un solo archivo. Todo el archivo contiene toda la media de todos los audios en un solo archivo, todo comprimido, y además tiene la indicación de dónde va cada uno de estos archivos. El OMF en realidad es un archivo de transición. Es un archivo de transición que sirve para que nosotros podamos, en este caso del Premiere al Pro Tools, poder llevar nuestros sonidos, nuestros archivos de sonido, y ubicarlos en el timeline del Pro Tools. Entonces, lo que hacen acá directamente es generar este OMF, en donde se les va a pedir exactamente lo mismo qué tipo de archivos son. O sea, porque en realidad cuando genera estos archivos podríamos nosotros transformarlos a
el archivo a la sesión de destino. O sea, imaginen que grabaron o armaron su sesión de Premiere, la armaron en 44.1 kHz y 16 bits, pero el Pro Tools es de 48 kHz, 24 bits, por ejemplo. Entonces tienen la posibilidad de cambiar ese ratio de bits, y después van a tener la posibilidad de cambiarla de vuelta cuando abran el OMF. Pero en este caso les está diciendo, tengo acá la posibilidad de cambiar. ¿Querés cambiarlo? Puede ser 48 o 96. Bueno, lo dejo en 48 porque me interesa eso. Y 16 o 24 lo dejo en 24 porque me interesa eso. El tipo de archivos que va a generar acá en este OMF es AIF. El archivo AIF es igual que el WAVE, pero bueno, es otra codificación. Es el archivo que tenía el Apple, que ahora se usa WAVE. Pero igualmente cuando lo abran lo van a poder transformar a WAVE. Pueden hacer esos cambios y no pasa nada. Es todo archivo PCM, sin pérdida, digamos. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto, y cualquier duda después la vamos a ir saldando. Y lo importante acá que tienen dos posibilidades. Uno es que el audio esté incrustado, como dice acá, que es que sea el audio integrado en este solo archivo, o que los audios estén separados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo genero este archivo de referencia donde me dice dónde van a ir todos estos audios, y además genero una carpeta en donde me va a copiar todos estos audios. O sea, casi que lo único que me está generando este OMF es una lista de direcciones de dónde tienen que ir, en qué tracks y en qué lugar en el timeline, de dónde a dónde, qué parte del archivo van a utilizar, qué usa y dónde empieza y dónde termina el timeline. Eso es más o menos el OMF. Pero la otra forma es que el archivo es copiar solamente ese retazo de audio. O sea, no copiar todo. Supónganse que ustedes grabaron 1 hora de material y solamente usaron 2 minutos. No, solamente voy a copiar 2 minutos. El resto no me interesa. Yo generalmente uso el OMF incrustado, porque además, como yo me quedo con los sonidos directos y todo, si quisiera reemplazar algo, voy a poder ir fácilmente a los audios originales. Igual es un método, si ustedes tienen el audio original, pueden echar mano a los audios originales. En este caso vamos a hacerlo en el audio embebido. Y si ustedes ponen acá audio, si yo pusiera acá audios separados, me da acá la posibilidad de copiar completamente el archivo de audio o trimear cuánto puedo yo aprovechar, cuánto quieren que copie de ese archivo original. Si yo acá hago el audio embebido, me va a pedir acá cuánto puedo trimear, pero me da la posibilidad de más menos, me va a copiar, cosa que si yo quisiera hacer un trimear este audio y aprovechar, qué sé yo, por ejemplo, que una palabra no terminó y yo quiero abrir y hacerla terminar para poder hacer un fundido encadenado, una cosa así, yo voy a poder trimear. ¿Y cuánto puedo yo trimear? Y acá me da la posibilidad de elegir cuánto puedo trimear. Ahora no me la está dando la posibilidad. Ahí está. Entonces acá puedo poner la cantidad de cuadros que yo quiera. 30 cuadros está bien. Se le puede poner más. Pongo 100. Ahí. Bueno. Y acá me dice si incluye paneos o no. Generalmente no se pone acá esto. Lo mejor es no panear. Lo mejor es hacer todo el trabajo en el Pro Tools. Nada, lo único que tienen que hacer acá es darle OK y ponerlo donde lo quiera poner. En este caso lo voy a llevar al escritorio y voy a copiarlo. Una vez que estoy salvando, lo que hace el programa, de la misma forma que generó la referencia de video, de la misma forma que bajó el video,
va a bajar el OMF. Pero acá vemos que está exportando y está generando estos audios. Y lo que hace acá, si lo ven bien, les va a poner un código. O sea, nuestros audios internamente para el OMF no se llama más el nombre de cada uno de nuestros audios, sino que se llama todo este código. Después cuando lo vuelve a abrir, lo referencia y le vuelve a poner el mismo nombre. Pero bueno, se genera el OMF, en realidad lo único que va a generar es un archivo solo, o sea, que está embebido, está todo el audio metido ahí, como si fuera un zip, o sea, donde yo genero un solo archivo, que encierra todos estos otros archivos. Se genera todo esto. Y una vez que termina de generar todo esto, podemos abrir el OMF en nuestra sesión de Pro Tools. Damos OK. Cerramos el Premiere. Salvamos por las dudas. Y lo cerramos. Y acá tenemos nuestro OMF. El OMF, con solo darle doble clic. Doble clic. Nos abre directamente el Pro Tools. Acá nos vuelve a pedir si lo queremos en WAV o en AIF. O sea, yo lo voy a volver a pasar a WAV. No hay problema con eso porque son dos PCM 48 o 24. Lo puedo elegir en esto que está acá y acá también lo puedo elegir en todos estos kilohertz. Y lo voy a dejar igual y le voy a dar OK. Y me va a decir dónde lo quiero. En este caso yo lo voy a copiar todo en el desktop. No se organiza así, pero bueno, habría que copiar una carpeta, algún disco rígido externo. Lo voy a copiar acá en el desktop. Lo que tiene el Pro Tools, que es muy organizado con sus archivos, su forma de organizar las cosas. Que generalmente los otros programas tenés que hacerlo manualmente. El Pro Tools directamente cuando se genera, no genera un montón de carpetas despelotadas. Genera una carpeta matriz y adentro está todo. Acá me va a pedir si quiero generar este nuevo audio o no. Si yo le saco esto, este track 1L no me lo va a generar, por lo tanto lo voy a perder. Entonces tengo que generar nuevos tracks. Mantener el timecode absoluto, ok, no toco nada de acá, generalmente no hay que tocar nada. Está todo por default, está bien. Y acá me dice que tengo el timecode, el formato 2997, que es el que venía trabajando con la cámara. 24 bits, 48 kHz, con el audio embebido. Acá le damos OK. Y lo que va a generar acá, si nosotros vemos, va a generar, esta ya es la sesión de Pro Tools. Y va a generar, así como ustedes tenían las bandas en el Premiere, ahora las tienen en el Pro Tools. Lo que vamos a hacer ahora es armar nuestra plantilla de Pro Tools. Y eso es fundamental. Por ahora, así es como ustedes transportan sus audios sin pérdida del Premiere al Pro Tools. Lo vamos a ver más detenidamente y lo vamos a tener que hacer en práctica también. Una vez que tenemos estas bandas, la forma de referenciarlo al video es, vamos a importamos el video, nos va a preguntar de dónde sacamos este video. El video que vamos a usar es este MP4, que lo tenemos acá, y nos va a preguntar acá si queremos generar un track nuevo o si lo queremos poner en la lista de clips o si lo queremos poner en un video ya existente. En un track de videos ya existente que no existe, así que bueno, tenemos dos opciones: el nuevo track dentro de la sesión o en la lista de clips. Lo colocamos al principio del timeline o en un lugar que seleccionemos. Nada, nos pregunta acá si el audio, si queremos extraer el audio del video, y nos va a preguntar, si nosotros le damos OK, dónde queremos colocar el audio de ese video.
Entonces directamente por default nos va a llevar a la carpeta de audio que ya armó, que es esta carpeta que está acá. O sea, esto que yo les decía, que el Pro Tools organiza muy bien las carpetas. Organiza una carpeta que es la carpeta esta que se construyó a partir del OMF. Si abrimos la carpeta, vamos a ver en la organización que tiene que esta es la sesión de Pro Tools. Que está acá es la sesión de Pro Tools. Aquí va a poner todos sus audio files, entonces acá lo que nos está diciendo si queremos ir a esta carpeta de audio files, si queremos ir a depositar nuestro archivo en esta carpeta de audio files. Esta es una carpeta que no hay nada porque son donde se colocan los grupos, que eso no está armado. Acá hay una carpeta donde están todas las sesiones que por default en preferencias nosotros podemos pedirle que nos haga un backup, cosa que es totalmente necesario. Yo lo hago cada 5 minutos, porque la verdad que yo soy bastante desastre y no salvo nada nunca, así que esto es lo que a mí me salva cuando hay algún problema. Y después hay una carpeta de videos donde va a poner este video, por ejemplo, que nosotros estamos extrayendo. Perdón, este video no lo pone ahí. Deberíamos haberlo puesto nosotros antes de importarlo. Si nosotros vamos al Pro Tools. Después voy a explicar lo que son las ventanas de edición. O sea, vamos directo al grano ahora y después vamos a ir a meternos más en el programa del Pro Tools. No es el fin de las clases, pero bueno, está bueno que ustedes la manejen. Y estaría buenísimo, vamos a laburar eso, vamos a, en la medida que podamos volver a la normalidad y que podamos echarle mano a las computadoras de la escuela y eso, vamos a tratar de instrumentar algo para que ustedes manejen básicamente lo mejor posible el Pro Tools. Les decía, nosotros estamos importando acá tenemos, nos está diciendo, bueno, ¿dónde? Cuando nosotros importamos el video, nos está preguntando ¿dónde querés que deposite el audio que extraigo de este video? Y por default nos va a llevar a esta carpeta que está dentro de la carpeta matriz, digamos que es esta Doppler enmascaramiento que generó. Acá están los audio files, listo, le digo que sí, que abra esta carpeta y que lo deposite ahí. Entonces lo va a extraer, lo va a convertir en un archivo WAV y lo va a dejar adentro de la carpeta ya correspondiente. Y además va a generar un track que es donde está referenciado este audio. Si nosotros acá tenemos, por eso trabajar con 2 pantallas está bueno en el Pro Tools, porque siempre vamos a tener el tema del video y el sonido por el otro. Entonces, acá tenemos la referencia. Si nosotros abrimos acá, con R y T abrimos o cerramos. El shortcut se activa desde acá, de este rincón de acá. Si yo no lo tengo activado, por más que apriete las teclas, no pasa nada. Cuando yo activo acá, R y T nos acerca el zoom o no lo aleja. Lo que hacemos acá es fácil. Esta es la imagen, el track es un track de imagen y este es el sonido que está referenciado. Este es el sonido que sacó del video. Lo que voy a hacer acá manualmente, puedo hacer esto o directamente también con un shortcut me puedo parar. Esto es así. Nosotros generamos en el primer cuadrito, generamos este bip, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer ahora es puedo seleccionar este bip. Lo que hago al seleccionar, hay un shortcut, también voy a achicar, que si yo toco cualquier cosa que toque apretando control, esto es en Mac y no recuerdo ahora en PC, habría que probarlo a ver en qué, no me acuerdo el shortcut de PC. Yo voy a, y si no, háganlo manualmente. Esto no es el fin de esto que yo quiero explicar, lo que pasa es que lo estoy haciendo más largo y no debería. Si yo aprieto control,
y voy acá, va a llevármelo a donde inicia la toma que estaba seleccionada. Y lo mismo hago con el video. Una vez que está hecho eso, esto ya está sincronizado. Si yo pongo la lupita acá, lo que yo veo acá, ¿ven? Bueno, acá hay un temita. Este es el cuadro, pero acá me copió menos del cuadro. Debería haber tenido algo mal en el in del Premiere. Vamos a salir y vamos a chequear el último cuadro, ¿ok? Y yo voy a la lupita acá, voy a ver el último cuadro, y el último cuadro debería coincidir con el primero. Claro, ven que hay una pequeña diferencia, es de donde arrancó el in. Puedo cerrar esto. Es el tema de al referenciar el video debería haber arrancado justito en el cuadro. Bueno, esta sería la referencia. Yo la referencia la muteo generalmente y los puedo linkear también. La muteo con comando M y con comando L les pongo un ganchito, les pongo un candadito, los bloqueo ahí para que no se muevan y los dejo ahí. Y me quedo yo con el sonido del OMF, el que construyó el OMF. Bueno, por ahora vamos a cortar el video en dos partes. Vamos a seguir en otro próximo video porque veo que es un poco largo. Y vamos a desarrollar en el próximo video lo que es esto que les decía de la construcción y deconstrucción de bandas, donde nos vamos a meter, junto con el Pro Tools, nos vamos a meter a este concepto de poder armar nuestras bandas pensando en los stems. La palabra es stem. Y lo vamos a ver en el próximo video ya mismo.